Gloria al Señor. Gracias a todos por esa bendición. Tenemos al mejor pastor, que es el Señor Jesús, y gracias por la honra, gracias por esos aplausos y por esa felicitación, ¿no? Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar y darle gracias al Señor por esta mañana, por la palabra. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Bendícela, Señor. Permítenos recibir de ella profundamente, Dios, cada palabra, cada texto, cada cita que quede grabado en nuestro corazón, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús que nos des un corazón humilde, Señor, que nos des un corazón sencillo, enseñable, bendito Rey, para conocer tu palabra en esta mañana, Dios, y que quede grabada y que podamos ponerla por práctica, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dele un aplauso al Señor. Gloria a Jesús. ¿Qué número es usted en su familia? ¿Qué número es usted entre los hermanos de su familia? ¿Ha pensado en eso? 1, 6. La cuarta. Sí, bueno, ¿cuántos son los últimos? Los que nacieron de últimas. ¿Y cuántos son los que nacieron de primeros acá? Muy bien, un aplauso para los primeros. Pero también un aplauso para los que somos últimos, amén. A mí me tocó ser el último de 4 hermanos en una casa de solo varones, de solo hombres, y en mi experiencia le cuento que fue muy difícil. Fue ser casi que un hijo que se educa solo, que aprende las cosas solo, que está por ahí como una mascotica, como el cubita de la casa, que ahí está el chino, sí, por ahí vino, por ahí llegó. Creo que hasta por accidente llegué yo al mundo. Y claro, mi hermano mayor tenía el liderazgo muy marcado en la casa. El que le seguía, mi hermano Mauricio, se apartó muy rápido de nuestros hermanos, de la familia, de la casa. Miguel Ángel y yo éramos los mejores amigos, los mejores hermanos, pero inevitablemente a mí era el que me daban los calvazos, al que me pegaban, al que me dejaban la ropa heredada de todos, al que me dejaban lo último, bueno, etcétera. De milagro estudié, de milagro pude terminar el bachillerato, de milagro pude estudiar una carrera, de puro milagro logré hacer algunas cosas, pero eso me marcó en mi vida tremendamente, porque en muchas áreas de mi vida en las que yo no recibí esa enseñanza, esa instrucción, ese afecto, cuando era adolescente, cuando era joven, ya siendo grande traté de buscarlas, ¿no? Traté de buscar una mamá en mis relaciones personales, traté de buscar hermanos mayores en mis relaciones de amigos. Siempre estuve al lado de gente mayor, nunca crecí con amigos contemporáneos, sino cuando tenía 14 estaba tocando en una banda donde todos tenían más de 35 años, imagínate, y ya tocábamos en diferentes lugares, hacíamos música. Entonces fui muy prematuro, ¿no? Aprendí cosas que para mi edad realmente no eran necesarias aprenderlas, y eso hizo que me madurara muy temprano y que no disfrutara muchas cosas de mi vida, enfrentándome a la vida real ya cuando soy un hombre, enfrentándome a que era un joven de 18 con la mente de un viejo de 40, ¿no? Era un joven viejo. ¿Cuántos jóvenes viejos hay acá? ¿Sí? Yo conozco a más de un joven viejo acá, ¿no? ¿Y cuántos viejos jóvenes hay? Sí, pensaba como una persona madura. A los 12 años estaba trabajando ya en mi primer trabajo, a los 18 estaba viviendo independiente, a los 20 tuve mi primera relación de irnos a vivir en unión libre, y bueno, de ahí para adelante usted puede imaginarse la vida de un joven viejo. En un reciente estudio en The Bowen Center Institute se demostró que la posición en la que hayas nacido entre tus hermanos afecta el carácter familiar y social del individuo. Por ejemplo, en el estudio se demostró que los que han nacido de últimos en la familia normalmente suelen unirse a parejas que también han sido los últimos en su familia. Los que han nacido de primeros, normalmente en el estudio se demuestra que suelen unirse a los hermanos que han sido también primeros en su familia. Pero lo que el estudio demuestra es que estos caracteres chocan. Son matrimonios que se disuelven, son relaciones que no funcionan, son divorcios que en el tiempo se van viendo,
Y según el estudio, sugerían que lo ideal es que uno que haya nacido de primera se case con una chica, hablando del masculino y el femenino, se case con una chica que haya nacido de últimas para poder protegerla, para poder darle eso que ella no encontró en su casa. Eso es lo que se sugiere y no al contrario, apelando nosotros pues a lo que también dice la palabra, ¿no? Que el hombre es protector, que el hombre suple, que el hombre es proveedor de su casa. Pero cuando nosotros, por ejemplo, nos casamos, yo soy el último de mis hermanos o el más chiquito de los de la casa y me caso con una que ha sido la primera. Usted ya se va a imaginar qué va a pasar ahí, ¿no? Hay una diferencia radical, tal vez no solo en la edad, sino también en la experiencia y en el liderazgo, y seguramente será una mamá casándose con su hijo, ¿sí? Con su niñito, o como dicen por ahí, ¿a dónde va con ese llavero? ¿Se han visto esas relaciones llavero? Que la mujer mide como 2 metros y el hombre es un chaparrito. Sí, y esto está mal, ¿no? Está mal porque cuando yo llego a esa relación, lo que voy a tener como hombre es llegar a ganarme una posición y a quitar una enseñanza, a quitar una construcción que en la mujer ya existe, que es el liderazgo innato de una primogénita, ¿sí? Entonces esto también es muy interesante, este estudio, porque ellos lo hablan basados en la durabilidad de las relaciones, de cómo en las relaciones personales, cuando tú escoges a alguien, tienes que fijarte hasta en eso, hasta en qué posición ha estado, qué enseñanza, qué background trae, para en el futuro ver cómo te va a ir en tu relación. Pero eso no solo se aplica en las relaciones de pareja, se aplica también para un trabajo, se aplica también para una profesión, se aplica para muchas cosas, en lo que este estudio demostró que realmente el número afecta nuestra relación familiar, nuestro carácter social. Sin embargo, amados, como todo tienes una gran excepción, sin embargo, estos términos, estos estudios y el número o la posición que tú hayas ocupado entre tus hermanos no es relevante en cuanto a la relación con Dios y tu nuevo nacimiento. De hecho, la palabra, y Jesús le dijo a Nicodemo, es necesario que nazcas de nuevo. Por tanto, nosotros, ¿qué número seríamos si es que nacimos de nuevo espiritualmente, no del vientre de nuestra madre, sino como el mismo Jesús lo dijo, un nacimiento espiritual, sobrenatural también? ¿Qué número seríamos en ese sentido? ¿Qué número? Pero dígalo fuerte. El primero, ¿viste? Seríamos el primero, porque nadie más puede nacer espiritualmente después de nosotros. Aunque la Biblia nos habla de que hay padres espirituales en el sentido meramente espiritual, no es que el padre espiritual también es el papá y entonces ya le dice a sus discípulos hijos y ellos a él le dicen papi, ¿no? Y entonces él ya se convierte en un sustituto. No, cada quien tiene su papá. Como yo les digo a ustedes, yo aquí no soy el papá de nadie, ¿sí? Vayan y críense o terminen la crianza o hablen con sus papás. Soy un líder espiritual. Dentro de ese liderazgo lleno una paternidad espiritual netamente, y eso es el liderazgo. Sin embargo, en este sentido solo hay padres espirituales e hijos espirituales. Los nietos espirituales no están en la Biblia, no aparecen por ningún lado, porque solo somos primogénitos. Amén. Somos primogénitos. Mira lo que dice la palabra de Dios. Hebreos 12:22 dice: sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad de Dios, a Jerusalén celestial, a la compañía de muchos millones de ángeles, a la congregación de ¿quiénes? De los primogénitos que están inscritos en los cielos, al Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Esta es una palabra que apunta hacia la nueva Jerusalén, hacia la restitución y a los nuevos cielos y a la tierra nueva que se nos promete en la palabra de Dios. Esto está hablando de cómo seremos nosotros en la eternidad. En la eternidad todos nosotros seremos primogénitos. No va a haber un mayor ni va a haber un menor. De hecho, Jesús es el primero de los primogénitos, es la primicia de todos. Lo que esto nos está queriendo decir es que nosotros realmente en Cristo estamos llamados a ser primogénitos. Ya no importa el número en el que hayas nacido, ya no importa la identidad o el carácter que esa posición en tu casa te haya marcado, sino importa el nuevo nacimiento en Cristo y lo que dice la palabra de Dios. Yo nací de último entre mis hermanos, pero quiero decirte que soy el líder hoy en día de entre mis hermanos.
Y es tremendo. A muchos de mis hermanos le cuesta, sobre todo a mi hermano mayor le costó un montón, ¿sí? Pero al final aceptó, sí, amado hermano, el Señor puso el liderazgo sobre ti. Y mis otros hermanos lo reconocen. El problema es que todos me echan a mí los problemas de la casa. Entonces yo les digo, no, eso hay que compartirlo. Soy el primogénito entre los hermanos, el líder, digámoslo así, el pastor de la casa, pero espiritualmente. No me pongan a resolver todos los problemas de la casa, hagámoslo juntos. Sin embargo, en Cristo todos somos primogénitos, y allí en la Jerusalén celestial todos seremos primogénitos del Padre. Hay una historia en la Biblia que creo que muchos la conocen bien y que el Señor me ministraba ayer por la noche a contárselas a ustedes como iglesia y a sacar lo mejor de esa historia. Y es la historia que está en Génesis 25 de dos hermanos mellizos, gemelos, Esaú y Jacob. Muchos conocen la historia que desde el vientre, Génesis 25-22, luchaban por ser el primero. Jacob prendió su mano del tobillo de Esaú, queriendo impedirle que saliera. Usted puede imaginarse lo que está pasando en el vientre de esta mujer. De hecho, ella dice ahí en el verso 23, ¿qué ha sido esta maldición? ¿Por qué me permites esto a mí, Dios, de que desde el vientre estoy así? Imagínense un par de mellizos peleando en el vientre de una madre, peleando por ser el primero. Y desde ahí en adelante esa lucha entre Esaú y Jacob se dio continuamente. Esto nos muestra, amados, que desde el vientre de nosotros, desde el vientre de nuestra madre, desde el principio hay una batalla espiritual sobre nuestra vida. Así como Esaú y Jacob estaban peleando por la primogenitura dentro del vientre de su madre, desde el principio por ti hay una guerra espiritual. Romanos 8:28, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. Y aquí tenemos que pensar en lo siguiente, amado. Tú y yo fuimos predestinados para ser primogénitos. Tú y yo fuimos predestinados para ser especiales delante de Dios. Tú y yo fuimos predestinados no para ser el último, no para ser el rechazado, no para ser el menospreciado, sino tú y yo desde el vientre, independiente del nacimiento, de la clase social, de los padres, hemos sido predestinados para ser primicias, primogénitos, principales, privilegiados en Cristo. Y eso hace gran parte del mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio, y Jesús le está diciendo a sus discípulos, y el Espíritu Santo le dice a la iglesia: ustedes son especiales. El hecho de que estén aquí, amados, significa que hubo una batalla espiritual por ustedes. En el reino espiritual los ángeles buscaron su vida, los salvaron. En el reino espiritual Dios tuvo que pelear batallas por nosotros que nosotros ni siquiera nos alcanzamos a imaginar que se libraron. ¿Cuántas veces Dios nos libró de la muerte? ¿Cuántas veces Dios nos sacó de la enfermedad? ¿Cuántas veces Dios nos libró de una relación que hubiera desviado todo el propósito del Señor? ¿Cuántas veces Dios nos libró de ser abusado, de una enfermedad, de una crisis, de un accidente? ¿Te puedes imaginar cuántas veces Dios nos ha librado de calamidades en esa batalla espiritual en la que nosotros no nos hemos dado cuenta que se está dando, pero realmente hoy día todavía se está dando por tu primogenitura? Por ese derecho que se nos da como hijos de Dios de ser primogénitos, de ser especiales, no porque tú y yo lo merezcamos, todo lo contrario, hermanos. Jacob era el menos merecedor de la primogenitura. Jacob era el hijo que tú no quieres. Yo no quiero un Jacob, un mentiroso, un engañador, un delicado que está tras la mamá todo el tiempo, consentido, que duerme hasta tarde, que tiene en su casa todos los juguetes, todos los muñequitos, y que duerme con peluche de oso. ¿No? ¿Quién quiere un hijo así? Levante la mano. ¿Sí? ¿Cuántas mamás tienen hijos grandotes todavía con peluches de oso? Esos son Jacobs espirituales, son niños consentidos, abebados, mimados, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esto afecta gravemente el carácter de ellos cuando crecen y se enfrentan a una
sociedad, de un mundo que en la realidad es agresivo. Jesús dijo: en el mundo hallaréis aflicción. Así que el mundo no nos va a tratar con cariño, el mundo no nos va a consentir, el mundo y nuestro jefe no nos va a dejar poner el osito en el escritorio y la foto de mami y permitir ir hasta la casa a traer el almuercito porque mami lo prepara así. No, en el mundo van a golpear duro. Y no te importa, no le importa al mundo si tú eres primero o último de la mitad. Al mundo solo le importa que tú tengas el carácter para perseverar en medio de esa aflicción en la cual estamos. Y Jesús nos dijo que nos introdujo en el mundo. De tal manera, amados, que tú y yo tenemos que entender que estamos aquí no por casualidad, no por coincidencia, no porque alguien me invitó, sino porque hay una predestinación para ser primogénitos. Amén. Hay una predestinación. Ninguno está por error aquí. Alguno dirá: no, yo vengo de invitado, pastor, yo no hago parte de eso. Alguno dirá: no, pastor, yo realmente busqué al Señor y por eso estoy aquí. Alguno dirá: yo ni siquiera sé por qué estoy acá. Pero quiero decirle a cada uno de ustedes: ustedes están acá porque desde antes, de antemano, dice la palabra de Romanos 8:29, Dios los conoció y los predestinó y los está formando conforme a Jesucristo, con el propósito de que ustedes entren en esa primogenitura, en esa herencia que Jesús ganó en la cruz del Calvario. Así que hay un derecho que nosotros tenemos que reclamar, pero más que reclamar, es un derecho que tenemos que vivir, que tenemos que buscar y anhelar. Porque es una lucha que se ha librado por nuestra vida, por nuestras almas en lo espiritual, que ha tomado un precio. Tú no sabes el precio de las oraciones que han habido sobre tu vida. Tú no sabes el precio que los pastores han pagado por este lugar y que los pastores que nos ganaron a nosotros pagaron por nuestra vida. No sabes el precio que se ha pagado para que hoy estemos sentados en esta iglesia recibiendo con libertad el mensaje y recibiendo la palabra de la primogenitura sobre nuestra vida, recibiendo el privilegio. Así que, amado, nunca olvides que tú eres especial. Si ya Dios te escogió, tienes que saberlo. Eres especial, no eres ordinario. No estás destinado a llevar una vida corriente como la del mundo. Así tengas 80, 60, 70, 30, 20, 10, 15 años, no importa. Eres predestinado para tener privilegios en Cristo. Amén. Eso es una buena noticia. Porque mira, aunque Esaú y Jacob estaban predestinados, cada uno con un objetivo, se tenía que dar la lucha, amado. Aunque tú y yo estemos predestinados para llegar a un propósito, para llegar a un objetivo, hay una lucha que se tiene que dar con un solo propósito. Porque algunos dirán: pero pastor, ¿por qué es tan difícil el propósito? ¿Por qué es tan difícil ser primogénito? ¿Por qué es tan difícil liderar? ¿Por qué es tan difícil? ¿Por qué Dios me llamó a esto? ¿Por qué no me deja quieto y llevar una vida normal? Los hijos de los pastores, se los he escuchado cientos de veces eso que dicen: es que yo no quiero ser pastor, yo quiero ser normal. Y yo les digo a los hijos de los pastores: pero es que los normales son los que están mal. Los hijos de los pastores y nosotros somos los normales, ellos son los anormales. Entonces, yo sé que es difícil, es complejo y hay una lucha y se ha librado una batalla por nuestras vidas y a veces nos ha dolido y hemos tenido que dejar amigos, hemos tenido que dejar atrás sueños, pero Dios ya conoce el final de la historia, amado. Lo lindo de ser primogénito es que Dios no te está enviando a una batalla, a un destino, a un camino en el que perecerás. Dios te está enviando a un destino, a una batalla donde encontrarás la victoria, donde el Señor vencerá sobre tus batallas. Estás predestinado a ser primogénito, amado, a vencer y a ganar. Eso es verdadero. Mira, Jacob no tenía absolutamente nada de los requisitos para llenar ese cargo tan importante que es ser primogénito en Israel, en el pueblo hebreo. Esaú tenía todo. Esaú era guerrero, era grande, era velludo, ¿sí? No era lampiño así como nosotros, sino era velludo, barbón, poderoso, cazador, responsable, trabajador,
cuidador de su madre, traía provisión al hogar. Todos queremos un Esaú, ¿no? ¿Cuántos no quieren un Esaú de discípulo? ¿Cuántos no quieren un Esaú de hijo? Pero Dios tenía planeada otras cosas. Dios tenía otros planes en medio. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios: a Esaú aborrecí, a Jacob amé. Y hay algo que te quiero decir, amado, porque nosotros nos preguntamos: Señor, pero a veces hay mejores que yo. Señor, yo no tengo la capacidad. Quiero decirte algo: no se trata de tu capacidad, de quienes estén alrededor tuyo, de lo que tú seas. Se trata de que Dios ya escribió la historia y al final tú eres el elegido. Esa es la verdad. Por eso Dios dice: Esaú, a pesar de que tenga todos los requisitos, yo fui hasta el final de la vida de Esaú. Yo recorrí el camino de Esaú y conozco su destino y sé el corazón que tiene. Sé las respuestas que me dará en el camino. Aunque parezca que va a ser muy bueno, aunque parezca un gran prospecto, aunque parezca que va a ser el mejor líder, el mejor pastor, el mejor guerrero, el mejor rey, conozco su corazón. Y por eso sé que no califica. Y por eso a Jacob amé a pesar de todo, Dios mío, y Esaú aborrecí. Por eso es que el mismo Señor dice que, la misma palabra dice que de lo vil y menospreciado el Señor se toma, de lo que no es el Señor usa para humillar lo que es, para humillar lo sabio, para humillar lo grande. ¿Por qué? Porque si no, ¿dónde estaría la gloria de Dios si aquí estuviéramos llenos de Esaús? ¿No? ¿Qué bendición tendría o qué ganancia tendría el Señor si nosotros estuviéramos capacitados y listos para hacer su obra? Pero Dios escogió de lo vil y menospreciado, de lo que no es, de lo débil del mundo, de los Jacob del mundo, escogió para Él poderse glorificar en medio de eso. Así que, amado, no se trata de tus capacidades, de tu aspecto físico, de si hablas o no hablas, de si eres tímido o no tímido, de si tienes el talento para liderar o no. Se trata de que Dios escogió tu vida porque Él fue hasta el final de tu destino y sabes que tú llegarás a la meta. ¿Lo sabe? ¿Cómo? No sabemos, amados, pero llegaremos. Amén. Llegaremos. Entonces hay algo bueno en medio de la predestinación y hay algo que le tenemos que agradecer al Señor infinitamente, y es que Él nos escogió por pura gracia, no porque tengamos algo especial, para ser privilegiados por pura gracia en un destino, en una predestinación, en un propósito maravilloso, extraordinario, por pura gracia, porque Él conoció desde el principio nuestro corazón. Y aunque hoy parezca malo, porque la Biblia dice que perverso y engañoso es el corazón del hombre, ¿quién lo conocerá? Dios sabe que es un corazón que se puede moldear, es un corazón de un material que se puede enseñar, se puede trabajar con ese corazón. Nunca juzgues a una persona por su apariencia, por sus errores, por lo que ha cometido en su pasado o por lo que esté pagando en el presente, porque Dios no mira eso. Dios mira el corazón. Dios mira más allá de donde el hombre puede ver. Dios mira las respuestas que tú le darás en el futuro. Dios fue a tu futuro, Dios fue a mi futuro, y en nuestro futuro encontró que nosotros cumplimos, llegamos a la meta y le dijimos que sí. Así que eso es un gran regalo, amados. Es un gran regalo que Dios nos haya escogido. Por eso ellos peleaban esa primogenitura, porque era un privilegio. Sin embargo, aquí nos encontramos en una toma de una decisión difícil. Génesis 25 y 29 nos muestra cómo a nosotros día a día la vida, el enemigo, nuestra naturaleza nos ofrece esos cambios, ¿no? Esos switch de la primogenitura por X o Y razón. Génesis 25, 29. Y guisó Jacob un potaje, unas lentejas. Desde el principio, amados, para tu vida, así como Dios predestinó un camino, Satanás también preparó una maquinación, un potaje, un plato de lentejas que te lo presentará
En cada momento de tu vida se aparecerá con la misma estrategia, una maquinación. Por eso la palabra de Dios dice: no ignoréis las maquinaciones del enemigo. ¿Qué se le viene a usted a la cabeza cuando piensa en una maquinación? ¿En una estrategia? ¿En algo que toma tiempo? ¿En varias piezas que se van poniendo durante el pasar del tiempo de los años dentro de un organismo, dentro de una máquina, ¿sí? Para que finalmente, cuando sea el momento justo, se baje la palanca de esa máquina y se ponga a ejecutar el plan? El diablo nos tiene sentenciados a una maquinación y cada uno va a tener que enfrentarse a ese momento de su vida. Cada uno va a tener que enfrentarse a ese momento de la gran decisión en donde nosotros determinamos si le vamos a servir al mundo o le vamos a servir a Dios. Ese es el problema de ser predestinado, que al ser predestinado, como yo le digo a Sarita: Sarita, tú puedes hoy elegir lo que quieras, pero te está hablando alguien que luchó contra Dios y sabe que no puedes escapar del destino de Dios. Y al luchar contra Dios fue herido literalmente como Jacob en mi cuerpo. Yo tengo unas heridas en las piernas, literal como la de Jacob, porque le huía a Dios, porque Dios permitió que me hirieran para que un pastor fuera y me predicara. Y me predicó estando en una cama, sin poder caminar, sin poder alimentarme, sin poder ir al baño. Ese pastor, que fue el primer pastor, William, que fue a mi casa, me predicó. Y Dios necesitaba herirme porque yo ya conocía del Señor desde los 8 años, pero peleaba con Dios. Pensaba que había mejores planes, pensaba que la idea de servirle, de ser primogénito, era muy prematura para un muchachito de 16, 17 años. Pensaba que necesitaba vivir la vida un poco más, viajar un poco más, tener un poco de relaciones antes de irme a encerrar en una iglesia, olvidándoseme que lo único que estaba perdiendo era tiempo y que estaba luchando contra la pared más ruda y difícil de todas, la voluntad de Dios. Estaba peleando contra Dios, y allí en toda esa lucha el Señor día a día fue conquistándome, pero el diablo también día a día fue poniéndome platos de lentejas en forma de carrera musical, platos de lenteja en formas de mujer, platos de lentejas en forma de viajes, platos de lenteja en forma de negocios, de empresa, de independencia, de carrera profesional. Y todos, quiero decirte, la gran mayoría me los comí. Soy un catador de lentejas profesional. Me gustan con salchicha y cilantro, cebollita y tomate picado y un poquitín de pimentón, por si algún día me invita a lentejas con arroz, obviamente, ¿no? Sí. Yo creo que por eso fue que esta historia fue tan pobre, porque si le vende lentejas con arroz, yo creo que Saúl vende la primogenitura de él y de todos sus amigos. Que no hay nada más rico que las lentejas con arroz, ¿no? ¿Ha pensado en eso? Vamos a comer lentejas con arroz esta tarde. ¿Qué les parece? Sin vergüenza, ¿sí van a aplaudir eso? ¿Ah? Finalmente pasa el tiempo, amados, y nosotros, como Esaú, volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob: que me des de comer de ese guiso, pues estoy muy cansado. Pasa el tiempo, amados, y estamos distraídos en muchas cosas. Pasa el tiempo y estamos ocupados. No se te olvide que Satanás fue expulsado del cielo por andar ocupado, por la multitud de tus contrataciones. Te enalteciste, oh ángel de luz, brillaste mucho y te perdiste. Entonces estamos ocupados, cansados, distraídos, y se nos olvida realmente que somos especiales. Se nos olvida que no fuimos llamados para estar en un trabajo 8 horas, de 8 a 5 de la tarde, sirviendo sistemáticamente en un escritorio, viendo cómo se nos pasan los días. Se nos olvida que no
Fuimos simplemente llamados para tener una familia, tener hijos, para ser una esposa que cría a los hijos y los hijos se van, y ser dos viejos que no nos conocemos cuando pasan los años y miramos hacia el norte y no hemos construido nada que nos alegre diferente a unos hijos que hoy nos están entristeciendo porque se van de la casa. Nos miramos al espejo y nos damos cuenta que estamos enfermos, cansados, viejos, porque nunca apreciamos la primogenitura de Dios que nos hacía diferentes, la primogenitura de Dios que nos hacía especiales, que nos hacía eternos, que nos hacía privilegiados. Así que, amado, mira, una de las estrategias del diablo siempre va a ser ocuparte, distraerte y agotarte. ¿Tú sabías que el agotamiento espiritual e incluso físico proviene de la desobediencia? Hebreos es un libro que habla de que el cristiano no debe estar cansado, no debería estar agotado. El cristiano debería estar relax, reposado. Y habla de que nosotros como creyentes no deberíamos sufrir de estrés, ni de angustia, ni de ansiedad, ni de preocupación, porque llama a todas estas cosas pecado. Por nada estéis afanosos, dice la palabra. Dice Hebreos 12 que entremos en el reposo del Señor y no caigamos en semejante ejemplo de desobediencia que Israel cayó al no reposar de sus obras, así como el Señor reposó de las suyas. Así que todo lo que nos produzca sudor, cansancio, ocupación fuera de la primogenitura es una distracción del mundo y del diablo. Ahora, tú me dirás, pastor, pero tenemos que trabajar, no simplemente podemos dedicarnos a predicar y esto. Yo te diré, ¿intentaste alguna vez el otro camino? ¿Has intentado por algún momento en tu vida tomar la otra ruta? ¿Has intentado en algún momento dejarlo todo y tomar la primogenitura y decirte a ti mismo: soy especial, voy a caminar como un primogénito, voy a caminar como un heredero, voy a honrar a Dios con mi tiempo, con mi predicación, con mi mensaje, con mi sacrificio, aprendiendo su palabra, enseñando la Biblia, fundando iglesias por el mundo, siendo privilegiado de esto, y voy a dejar que Dios me trate como un primogénito? ¿Alguna vez lo intentaste? Porque estoy seguro que ese es el temor de todos: dejar sus labores, sus ocupaciones, sus compromisos principales, sus compromisos seculares, por tomar de lleno el compromiso del Señor. Están tan ricas esas lentejas, son un placebo tan placentero que tenemos que consumirlas a diario. Todos los días tenemos que ir detrás del mismo potaje de lentejas que nos agota y nos cansa, pero nos hace olvidar que somos especiales. Nos mantiene sedados del plan de Dios, nos mantiene paralizados del plan de Dios. Y mira que es curioso el nombre que allí se le da, y es Edom, que significa rojo. ¿Por qué él era rojo? Desértico, porque ese es el lugar donde él tomó el potaje, y estéril, porque ese era ese desierto de Edom donde Esaú vendió su primogenitura. Quiero decirte algo, amado: después de mucho tiempo en el que tú trabajas, te esfuerzas, te ocupas, te preocupas y te angustias, vas a encontrarte en un desierto estéril, y vas a darte cuenta que lo más importante de tu vida se te perdió entre las manos. Te lo dice un muchachito que hace años tomó la decisión de volverme un trabajador, tomó la decisión de volverse una persona autosuficiente, una persona echada para adelante, ¿sí? Una persona que no necesita de nadie, incluso de Dios. Y cuando fui a aterrizar de todo mi peregrinar, tratando de hacer empresa, tratando de hacer hogar, tratando de hacer familia, tratando de ser famoso, tratando de hacer una carrera, me encontré en un desierto. Finalmente me encontré en un desierto donde solo la sangre de Cristo podría librarme, que ese es el significado del rojo allí. Pero era un desierto estéril, amados. Cuando yo llegué a los pies de Cristo no tenía nada realmente.
Y cuando te hablo de que la experiencia de mi pasado, cuando te hablo de la experiencia de mi pasado, te puedo decir que ninguna de esas cosas hoy puedo ponerlas en práctica para edificar tu vida o la mía. Solamente puedo decirte que de ese pasado puedo recordar cosas para que tú no las hagas, para que yo no las repita. Así que no es un pasado que yo pueda decir: Señor, qué bien que la pasé cuando me fui de mochilero por Sudamérica. Qué bien que la pasé cuando me fui a estudiar en la noche y a trabajar todo el día. No puedo decir: qué bien que la pasé cuando tomé la decisión de embriagarme, de consumir drogas, de estar con mujeres. Qué bien que la pasé cuando tomé la decisión de tener muchas novias y ahora no me acuerdo ninguna de ellas y no tengo ningún recuerdo. No puedo decir ni siquiera eso. No puedo decir que es que de mi pasado tengo, es que aprendí tantas cosas de mi pasado. Ni siquiera en la música. Los momentos más hermosos de la música en mi vida han sido siendo cristianos. Los otros han sido chisga. Ha sido perdido. Ni siquiera como estudiante puedo decir hay algo de rescatar de eso, porque estaba huyendo de un privilegio, estaba huyendo de mi primogenitura, estaba huyendo de una predestinación. Y en mi huida obviamente me hice daño, perdí el tiempo, perdí años que yo no quiero que tú hoy pierdas, amado. Si este Señor fue al mundo varias veces a comprobar que allá no hay nada, es para que tú no vuelvas al mundo, para que tú no retrocedas. Si este Señor comió muchos platos de lentejas, es para que tú aprendas a decir no al plato de lentejas y sí a la primogenitura del Señor. Aprendas a decirle no a las ocupaciones, a las distracciones del mundo, a lo que te agota del mundo, y sí a la primogenitura de Dios. Y es que, amados, Dios maldijo la tierra con cardos y espinos y dijo: y te producirá cardos, espinos, y tendrás que ganar el pan con el sudor de tu frente. Y hasta los mismos judíos veían el sudor como un sinónimo de maldición, porque para los sacerdotes judíos sudar era como el castigo de Dios por la desobediencia de Adán. Pero nosotros nos acostumbramos a vivir en ese castigo, ¿no? A sudar la gota, a trabajar forzoso, a el que no trabaja no gana, el que no trabaja no come, el que no se esfuerza. Pero la palabra muchas veces dice otra cosa, amado. Y con esto no estoy diciendo que te vuelvas un vago, no, te estoy diciendo que te esfuerces en lo que Dios quiere que te esfuerces, no en las cosas que te ofrece ese plato de lentejas, no en las cosas que te ofrece el mundo, no en el miedo de qué comeré, qué viviré, amados, no en el miedo de que quién pagará mis deudas. No te estoy diciendo que te esfuerces en eso. Te estoy diciendo que entregues todo eso y tomes la primogenitura de Dios, porque allí hay promesa, porque allí hay bendición. Jacob respondió y dijo, verso 31: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces Esaú dijo: he aquí, yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Ten cuidado, amado, cuando miras el plan de Dios en tu vida, el propósito, el privilegio que te dio, con una mente carnal, porque las cosas de Dios no se pueden discernir con una mente carnal. ¿Ves? Con una mente carnal yo no te puedo explicar cómo es que nosotros como pastores vivimos del evangelio. No te lo puedo explicar con una mente carnal, porque es que Dios nos bendice de muchas áreas, y no es el diezmo, no es la ofrenda. Cómo la iglesia se ha sostenido durante 15 años con una mente carnal no te lo puedo decir, porque las cuentas no cuadran. No cuadran, amado. Cada vez que hay una deuda económica, yo le recuerdo al Señor y Él me recuerda: tú eres mi hijo. Y el Señor me dice, y yo le digo: sí, Señor, yo soy tu hijo. Y Él me dice: eres especial, no te preocupes, yo pagaré. Y a veces Dios permite que cuando somos llamados, ojo esto, cuando estamos dentro del propósito de Dios, pasemos por pruebas, por dificultades o por apretura, con un solo objetivo: recordarnos: yo soy tu hijo, amados. Hace un tiempo teníamos una deuda grande de 9 millones de pesos. Y yo estaba, pues, Señor, así como lo hiciste en el pasado, lo harás hoy. Esta deuda es grande y hay muy poco tiempo, hay como 15 días para conseguirlos. Pero yo le dije: Señor, yo he probado muchas veces que tú eres mi padre y que yo no me puedo alterar, no puedo ponerme a vender cosas, no puedo ponerme a salir corriendo otra vez
a pedir préstamos, no puedo hacer este tipo de cosas, Señor, ayúdame. Y me puse a orar y me puse a pensar en lo que Jacob hacía y lo que hacía Esaú. Esaú tal vez saldría corriendo a trabajar esos 15 días en todo lo que hubiera, en Rappi, en Uber, como carpintero, como ornamentador, vendería la casa, hipotecaría la moto, hasta la bicicleta la empeñaría. Pero Jacob, ¿qué haría? Dime. Jacob se iría donde su papá y su mamá y les diría: tengo un problema, ustedes saben que yo soy avevado. ¿Sí? No soy como Esaú, ayúdenme. Es lo que Dios quiere, amados. Dios no quiere hijos autosuficientes, Dios quiere hijos primogénitos, privilegiados, hijos que estén ante la presencia de Él como María y no como Marta. ¿Ves? Y que lo dejen a Dios hacer. Yo le puse la deuda delante del Señor, y para sorpresa mía, una persona nos ofrendó exactamente esa cantidad de dinero, y apareció allí, y yo no lo podía creer. Yo dije: Señor, en el momento justo llegó, sin abrir la boca, sin mover un dedo, sin decir nada, predicando tu palabra, obedeciéndote a ti, Señor, orando, sirviéndote, haciendo lo que tengo que hacer como pastor. Y tú supliste, Señor. Es un milagro, pero es un milagro que se da cuando tú aprendes, como María, a hacer lo que Dios te ha dicho que hagas. Por eso Dios a sus llamados, a sus hijos, a sus pastores, a sus líderes, a sus evangelistas, a sus misioneros, nunca, nunca, nunca los va a abandonar, amados. Nunca. Si tú tomas la decisión de la primogenitura de Dios, quiero decirte que el Señor nunca te abandonará, nunca te dejará y nunca te dejará pasar necesidades, amados. Se los prometo en el nombre de Jesús. Entonces, no podemos ver esto con un pensamiento carnal, porque nunca va a cuadrar, amados. Nunca va a cuadrar que tú seas misionero y que Dios pueda bendecirte a través de eso. Nunca va a cuadrar que tú seas evangelista y que tu familia Dios la pueda sostener a través de eso. Nunca va a cuadrar que tú seas un pastor y que, como me dijo una vez mi cuñada, ¿y de qué van a vivir? Y pueda Dios bendecirlos a través de eso. Casi nunca va a cuadrar, amados, porque en la mente carnal no funciona. Es en lo sobrenatural, es en lo espiritual, y es allí donde Dios muestra su mano y dice: eres mi hijo, eres mi primogénito, eres mi especial tesoro, te guardaré, te supliré, te proveeré. Yo haré lo que para ti es imposible, tú haz lo que yo te he dicho que es posible en tus fuerzas, en tu obediencia. Amén. Así que, amados, si tú estás allí en esa línea de trabajo, Dios proveerá, te lo prometo, Dios proveerá. Dios hará que las redes sociales produzcan. Dios hará que te compren libros, qué sé yo. Hay tantas cosas que Dios puede bendecir a sus hijos. ¿O no has visto cómo Dios ha bendecido a personas que ellos mismos dicen, grandes pastores de hoy en día: nosotros no sabemos ni hablar, y hoy vendemos libros por el mundo, somos bestseller? Hoy nos llaman para representar canales de televisión, para ir a ser consejeros del presidente. Dios suplirá, amados. Dios los pondrá en lugares de honra cuando ustedes le dan la honra al Señor de esa primogenitura, y ustedes la aprecian y la valoran. Pero cuando pensamos con un pensamiento carnal, es imposible que esto ocurra. Y eso fue lo que le pasó a Esaú. Él pensó en la carne, amados. Una sugerencia: nunca veas el llamado de Dios en la carne, porque en la carne no cuadra, en la carne no funciona. Siempre pídele al Espíritu Santo: Señor, déjame ver esta primogenitura en el Espíritu y vivirla en lo natural, a través de lo sobrenatural que tú haces en mí. Vivirla en este reino, Señor. Pero bueno, al final Jacob vendió la primogenitura, Esaú vendió la primogenitura, Jacob la compró, cambió el guisado, se levantó, comió y bebió y se fue como si nada. Placeres temporales, amado. ¿Cuántas veces hemos cambiado el plan de Dios por placeres temporales? Por una persona que no nos conviene, por un trabajo que no nos conviene, por una carrera que nos aparta del Señor y no nos conviene, dándole prioridad a eso, ¿no? Dándole nosotros a eso como si fuera lo más importante en nuestra vida. ¿Cuántas veces por el placer
temporal hemos menospreciado la primogenitura eterna de Dios. ¿Y qué es esta primogenitura? Muchos se preguntarán, mira, la primogenitura es la palabra Bekor del hebreo, que es la exclusividad, oye bien, y bendición que se le dio al hijo que Dios pidió que se consagre para él. Desde el principio Dios pidió que se consagraran a los primogénitos para él, exclusivamente para su servicio, exclusivamente para estar en el templo. Así que tú y yo somos exclusivos de Dios, somos consagrados para él, y no somos consagrados solamente porque seamos especiales o tengamos algo que ofrecer. Somos especiales porque la sangre de Jesús, que es invaluable, nos hace especiales, nos hace invaluables. Tu elección fue pagada con un precio que nadie otro puede pagar. Dios te dio un valor que nadie otro puede calcular, porque la sangre de Cristo no fue gratis, la salvación no fue gratis, es invaluable. Fue al precio del sufrimiento, del dolor y la sangre de Cristo que tú y yo fuimos sacados del mundo, sacados del montón, sacados de ser el cuarto de entre los hermanos para ser el primero en Cristo, el primogénito en Cristo. Fue la sangre de Cristo la que te dio valor, amado. Así que no tomes en poco la primogenitura, no la tengas en poco, no la veas con una visión carnal, porque es algo exclusivo que Dios hizo para ti. Mira, esa palabra Bekor tiene varios sinónimos en el hebreo que los voy a enumerar. Demandado por Dios, es decir, que Dios a ti desde el principio te escogió, te demandó, te señaló, te apartó, y ya tú estás escogido. Es decir, no puedes luchar contra eso, amado. En algún momento te tendrás que enfrentar a eso, te lo digo de todo corazón. Puedes huir, esconderte debajo de las piedras, hacer lo que quieras, pero en algún momento te vas a tener que enfrentar a esa demanda que Dios hizo por tu vida. Exclusivo, consagrado para Dios. Es decir, Dios no comparte eso. Dios no quiere compartir tu vida con el mundo. Dios no quiere compartir tu vida con terceros. Dios te quiere exclusivamente para Él. Y eso parece egoísta, pero cuando lo ves desde la perspectiva de María, de Jacob, de los hijos de Israel, te das cuenta que Dios te quiere exclusivo para Él, porque Él es todo. Porque cuando estamos siendo su propiedad exclusiva y consagrados para Él, Él se encarga de llenar todas las áreas de nuestra vida. Es que no te está pidiendo para que seas consagrado y exclusivo cualquier persona de este mundo, cualquier dirigente. Te está pidiendo para que seas exclusivo y consagrado el creador del universo, el dueño del oro y de la plata, el que está sobre todo nombre que se nombra, el alfa y el omega, el principio, el fin. Te está pidiendo el ser más importante del universo, que no hay principio ni fin después de Él, que nadie le dice cómo hacer las cosas. Él es el que te está pidiendo: ven conmigo, descansa en mi poder, sé mi primogénito, sé mi consentido, sé mi exclusivo, conságrate para mí y yo te daré todas las cosas, porque a mí me pertenece todo, dice el Señor. Ahora, hay algo maravilloso también en ese Bekor, que es herederos. Pero en la tradición judía el primogénito heredaba el doble. No solamente heredaba más que sus hermanos. Así que Dios te llamó para ser heredero también. Por eso la palabra tiene dos títulos hermosos que yo siempre les digo. Aquí se resumen muchas cosas de la teología. Es un testamento. El libro que leemos los cristianos es un testamento. Es lo que Dios nos dejó de herencia. Y no cualquier Dios, amado. No, un Dios con minúscula. El único Dios y el único Señor nos ha dejado un testamento para que lo tomemos. La Biblia no solo para leerla intelectualmente y racionalizarla y venir a discutir qué pasajes sí, qué pasajes no, qué es teológicamente correcto, doctrinalmente sano y qué no. La Biblia es para tomarla, vivirla, apropiarse de ese testamento, comer de ese testamento, caminar en ese testamento, vivir de ese testamento, pagar con ese testamento, sanar con ese testamento, enseñar ese testamento. La Biblia es una forma de vida. El testamento es esos beneficios que Dios nos da, que de ahora en adelante nos cambiaron la manera de vivir. Te aseguro que si te hubieran dado un testamento o te invitaran a un testamento
a la lectura de un testamento de un tío rico, irías sin pensarlo, estarías ahí en primera fila esperando a que el tío rico, a que los hijos del tío rico leyeran qué te dejó de testamento, y si te dijesen que te dejó de testamento una fortuna, te aseguro que no serías la misma persona, ¿cierto? Pensarías diferente, vivirías diferente, actuarías diferente, descansarías en que tienes la herencia del tío rico. Te quiero decir algo, amado, no es un tío rico el que te dejó heredero, es el dueño de todo el oro y de la plata del mundo, el Señor de señores, el dueño soberano y todopoderoso del mundo, el que te dejó el testamento. Cuánta calidad hay en este testamento, cuánta cantidad hay en este testamento. Por eso Pablo ora que se nos abran los ojos para que podamos entender la supereminente grandeza de las riquezas del testamento, de la herencia que Jesucristo nos deja a nosotros. Y nos dejó el doble, ¿sabes por qué? Porque solo no nos dejó el testamento del Padre, nos dejó también el testamento del Hijo. El Padre es tan especial contigo y conmigo al escogernos, que sabía que solamente la herencia no iba a ser suficiente, sino que también tenía que darnos el Hijo. Así que nos entregó el doble, nos entregó la herencia en el Padre, pero también nos entregó la herencia en el Hijo. Un Hijo hombre como tú y como yo, que te entiende, que sabe por lo que pasas, que entiende tus necesidades, que entiende cuando te seducen con lentejas, que entiende cuando estás pasando por miedo, por temor. Un Hijo hombre que te entiende. Nos dio el doble el Señor. Eres heredero, quiero decirte. No eres pobre, no necesitas una herencia terrenal, ya tienes una celestial superpoderosa. No eres indigno, no eres de un estrato social X o Y, eres heredero del Señor, heredero del Padre y heredero del Hijo, heredero del Señor de señores, amado. Pero también esa palabra Becor, esa palabra primogenitura, hablaba de que esos jóvenes, esos primogénitos eran privilegiados, es decir, tenían dentro de la familia privilegios, no se trataban igual. Quiero decirte que Dios no trata igual al resto de la creación de cómo trata con sus hijos. No todos son hijos de Dios, no todos son herederos. La palabra de Dios lo dice, que el que cree en el Señor Jesucristo es hijo, que el que le llama al Señor por el Espíritu es hijo, y que solo los hijos tienen el derecho y la potestad de ser llamados Becor, primogénitos, herederos, hijos de Dios. Así que tú eres privilegiado, no lo has visto. A veces te tienes tan baja autoestima, nos tenemos tan baja autoestima que decimos: ay, yo soy cristiano, yo soy de estrato pobre, yo soy de estrato bajo, yo no tengo estudios, yo no tengo preparación. No, eres privilegiado. El hecho de que Dios te haya escogido y con la sangre de su Hijo te haya comprado y te haya hecho su primogénito hace que las puertas se abran cuando golpees, que cuando declaras las palabras los montes se muevan, que cuando le ordenas a los cielos se detengan, que cuando pongas tu vara sobre el mar se abra, que cuando le ordenes al cielo que descienda fuego, desciende fuego del cielo y consume la tierra. Eres privilegiado, no eres ordinario. No eres del montón. Nunca dejes que Satanás meta en tu mente esa idea. Algunos dicen que Dios no tiene favoritos, sino que tiene íntimos. Todos somos favoritos de Dios. Todos los hijos de Dios somos privilegiados, amado. Solo que algunos ya conocen ese secreto y otros ni siquiera lo han sabido. Otros ni siquiera han usado ese privilegio de ser hijos de Dios. También dice la palabra que esa palabra Becor, primogénito, es un líder, y estamos llamados a eso, inevitablemente. El cristiano tiene que ser líder. No sé si para ti eso sea muy complejo, pero en cierta medida, en diferentes proporciones, estamos llamados a ser maestros y a tener discípulos. El Señor Jesús lo dejó en la gran comisión, Mateo 28:19. Por tanto, id a todas las naciones y haced ¿qué? Discípulos. De tal manera que ser hijos nos demanda inmediatamente un compromiso, y es ser maestros, enseñar a otros las palabras del Señor.
cuidar a las ovejas del Señor, cuidar el rebaño del Señor. Mira que no es tan difícil lo que Dios nos pide. A veces complicamos tanto el mensaje, pero el mensaje es muy sencillo. Recibiste salvación, recibiste primogenitura, eres hijo, ve y enséñaselo a otro y cuídalo y velo crecer y ámalo, así como yo te he amado a ti, así como alguien te amó a ti, y multiplica eso en el mundo. Algunos te recibirán, otros no, otros te cerrarán la puerta en la cara. Tranquilo, no te preocupes, también eso es la misión que tenemos. Pero vive predicando de tu privilegio, vive predicando de tu consagración a Dios, vive predicando de la herencia, y yo me haré cargo del resto, porque aparte de todo, primogénito también es una promesa. Es decir, que Dios te escogió, Dios escogió a Jacob, Dios me escogió a mí, Dios escogió a mi hija, Dios escogió a tu hijo, pero no lo escogió solamente para que viniera y ya, lo escogió bajo una promesa, y las promesas de Dios se cumplen, amado. Así que pase lo que pase, el hecho de que seas primogénito obliga inmediatamente al universo a que coopere y actúe en virtud de la promesa de Dios que hay sobre tu vida. ¿Te parece fantástico? Todo el mundo está obligado, el universo está obligado, la tierra está obligada, los seres están obligados a funcionar en virtud de la promesa de que eres un primogénito, hijo de Dios. Pero Satanás, amado, Satanás nos ha hecho ver esto como si no fuera importante, amados. Mateo 4, 9 al 11. El diablo está tentando al primogénito de los hijos, y el diablo lo tienta y le dice: mira todos estos reinos, todos se los mostró. Si me adoras, esta es otra venta de primogenitura, este es otro plato de lentejas. Si me adoras, si cedes tu puesto, el que el Padre te dio, y me lo das a mí, te daré todos estos reinos, si postrado me adoraré. Sin embargo, el Señor lo rechazó y dijo: solamente a Dios adoraré. ¿Sabes por qué, amado? Porque finalmente, aunque Satanás tenga muchas cosas temporalmente, escúchame, temporalmente, Dios ha permitido que Satanás sea el príncipe de este mundo. Dios soberano, temporalmente. Al final todo es del Hijo, al final todo es de sus primogénitos. Así que no le creas las mentiras al diablo de una plenitud o de una tranquilidad temporal, cuando Dios te está permitiendo una plenitud y una tranquilidad eterna. No cambies lo eterno por lo temporal, amado. No lo cambies. No permitas que Satanás te engañe y te haga ver esto como algo insignificante. La gran mayoría, amados, de nosotros, y lo sé porque yo los leo a toda la iglesia, los veo en sus redes sociales, los veo en la iglesia, los veo en sus compromisos familiares, personales, en sus empresas. La gran mayoría de nosotros desea una vida normal, desea una vida promedio, ¿no? Una vida con viajes, familia promedio, un esposo, una esposa promedio, una casa promedio, una carrera promedio. Pero se olvidan que ese no es el objetivo, amados. Esa es la añadidura que vendrá por una vida de adoración excepcional. Así que hoy te quiero decir algo, amado, amada. No cambies el plato de lentejas de una vida normal por la primogenitura de una vida extraordinaria, amados. Dios quiere darte una vida realmente extraordinaria. Dios quiere que vivas en plenitud, que tengas todos esos sueños que has deseado, claro que sí. Pero Dios quiere que seas su hijo, que seas su primogénito, que seas su consentido, que no sufras más, que no te desgastes más en lo que el mundo se desgasta. Dios quiere darte una vida extraordinaria, amados. ¿No les parece eso grandioso? Denle un aplauso al Señor y pongámonos de pie. No cambies el plato de lentejas de una vida normal por la primogenitura de una vida extraordinaria. Vengan los de la adoración, por favor.
Por su propia voluntad, dice la palabra, Santiago 1:18, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad para que fuéramos como primicias de sus criaturas. Hoy tienes tú en tus manos la decisión, amado. Tienes tú en tus manos la voluntad de decidir si sigues comiéndote ese plato de lentejas temporal, del placer temporal, del bienestar temporal, o tomas el riesgo de una primogenitura de bendición eterna. Yo no sé tú, pero a mí me parece que lo segundo es mejor. A mí me parece que desde el principio de nuestras vidas ha habido una lucha por nuestra posición en Cristo. A mí me parece que nosotros no deberíamos dejar de luchar por esa primogenitura. Me parece que no deberíamos rendirnos. Me parece, y junto a Pablo, que también dice: pelead la buena batalla de la fe. Me parece que vale la pena seguirle sirviendo al Señor. Me parece que hasta el día de hoy Dios ha sido fiel, ha sido justo, nos ha bendecido, nos ha dado todo lo necesario, se ha ocupado de cada una de nuestras cosas. A mí me parece, en lo personal, que yo no debería despreciar esta primogenitura, que yo no la debería tener en poco, y que yo hoy debería volverlo a elegir a Él. Amados, aunque la tentación sea grande, porque sé que entre más camines con el Señor, más grandes son los desafíos. Las tentaciones del diablo se van a poner más intensas, más fuertes. Pero aunque la tentación sea grande, siempre hay una opción, y es la de decidirte por Dios. Dios siempre te dará la salida para que puedas soportar. Yo sé que hay algunos que están hoy en el extremo, en el límite, están diciendo: o tomo la iglesia o pago las deudas. Siempre hay una salida, amado, pero la salida requiere de fe, la salida requiere de determinación. Así que, amados, yo quiero decirte: decídete por Dios, escoge a Dios nuevamente. No desperdicies más el tiempo de tu primogenitura, amado. Eres escogida, eres escogido por Dios, no lo desperdicies más. Se te están yendo los mejores años de tu vida con Cristo entre las manos en cosas que Dios dice que son añadidura. ¿Y qué si cambias hoy? ¿Y qué si tomas la decisión y decir: ok, hoy voy a dejar a un lado el plato de lentejas que me he comido durante todos estos años y voy a tomar el privilegio de ser hijo? Voy a empezar a vivir como hijo, voy a empezar a vivir como su primogénito. ¿Qué pasaría si hoy tomas esa decisión? Inténtalo, inténtalo. Te aseguro que no te arrepentirás. Y acepta hoy el privilegio, amado, de no llevar solamente una vida normal, sino de hoy llevar y empezar una vida extraordinaria en Cristo. ¿Cuántos quieren eso conmigo? Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que hoy tú nos traigas el querer como el hacer según tu buena voluntad, Padre Santo. Que tú nos traigas de nuevo, Padre Santo, a ese primer amor en el que te amábamos, Señor, sin pensar en el tiempo, sin pensar en la hora, sin pensar en las consecuencias, sin pensar en el mañana, sino solo en ti, Señor. Vuélvenos, Señor, a esa inocencia del primer amor, Señor. Vuélvenos, Señor, el deseo por servirte. Vuélvenos, Señor, el deseo por ser hijos, Señor. Perdónanos, Padre Santo, por cuántas veces te hemos cambiado por un plato de lentejas, Señor, temporal. Perdónanos porque la riqueza más grande que nos has dado, que es el tiempo, Dios, tal vez lo hemos administrado mal, Señor. Pero hoy queremos volverte a elegir, Padre Santo. Hoy queremos volver a elegir tu paternidad, Señor. Hoy queremos volver a elegir a Cristo, Señor. Hoy queremos, Dios, volver a ser hijos e hijas tuyas, Señor. Hoy te elegimos de nuevo. Si tú eliges hoy a Dios, ahí de nuevo levanta tu mano al cielo y repite esta oración conmigo. Señor Jesús, hoy te elijo de nuevo. Hoy elijo ser hijo tuyo. Hoy acepto ser tu primogénito, ser la ofrenda, ser la primicia,
y acepto darte el primer lugar en mi vida, Señor. Así como tú me das el primer lugar, Señor, en la tuya. Hoy, Padre, en el nombre de Jesús, desecho esas lentejas que me ha ofrecido el mundo, que me ha ofrecido la vida, que me ha ofrecido el diablo, y acepto, Señor, esta primogenitura que tú me ofreces hoy. Acepto que soy tu hijo, acepto que soy perdonado, acepto que soy limpiado por la sangre de Cristo, acepto que soy privilegiado, acepto que soy heredero, acepto que soy importante en ti, Jesús. Acepto el liderazgo que tú me llamas a tomar, Señor. Acepto, Señor, la herencia que tú me llamas a tomar, Señor. Y hoy en el nombre de Jesús te pido, Espíritu Santo, que nunca más vuelva a desechar, Dios, esta hermosa, grande y gloriosa bendición que me has dado de ser tu primogénito en Cristo Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta,